Buen día. En esta ocasión vamos a hablar de los tipos de ángulos de acuerdo a sus mediciones, pero antes me gustaría que viéramos un instrumento de medición de ángulos que todo el mundo ya conocemos, ¿verdad? Este es el transportador. El transportador a mí me va a ayudar a poder medir los ángulos. ¿Cómo lo voy a usar? Bien, puedo observar que tiene en esta parte, ¿verdad? Tiene muchas divisiones, ¿ok? Estas divisiones a mí me van a marcar los ángulos. La lectura de los transportadores siempre se va a hacer en sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, aquí va a comenzar en 0, ¿verdad? Y va a ir avanzando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí exactamente a la mitad serían 90 grados. ¿Ok? 90 grados. ¿Ok? Avanzamos 80, 90 así hasta llegar hasta 180 grados. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a utilizar este instrumento de medición que se llama transportador. ¿Ok? Y la lectura de los ángulos siempre la vamos a hacer en el sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿De acuerdo? Así es como vamos a utilizar, en este caso, los transportadores. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, pues yo tengo diversos tipos de ángulos. ¿Ok? El primero es el ángulo recto. El ángulo recto, ¿sí? Va a medir exactamente 90 grados. ¿De acuerdo? Luego tengo el ángulo agudo. Este ángulo agudo tiene que medir menos de 90 grados. El ángulo obtuso tiene que medir más de 90 grados, pero menos de 180. Está el ángulo llano, ¿sí? Cuya medición tiene que medir exactamente 180 grados. El ángulo completo, que es el último de acá, ¿sí? Ese da la vuelta completa, es como una circunferencia, da la vuelta completa, ¿sí? Entonces, esos son 360 grados. Está el ángulo convexo, que está entre 0 grados y entre 180, o sea, tiene que llegar hasta ahí nada más, no se puede pasar. Y está el ángulo cóncavo, ¿sí? Que en este caso es mayor de 180, acuérdense que hasta aquí llega a 180, es mayor, ¿sí? De 180, pero menor, en este caso, de 360 grados, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de ángulos de acuerdo a sus mediciones. Entonces, tenemos que estar muy atentos para ver cuál es el de cada uno. Ok, ahora les muestro los tipos de ángulos según su posición. Tenemos de tres tipos. Están los ángulos adyacentes, ¿sí? Que en este caso sumarían 180 grados, ¿ok? Si yo me fijo aquí, este ángulo que está aquí, al sumarlo con este que sigue, me darían 180 grados. Entonces, este tipo de ángulos les vamos a llamar adyacentes, ¿de acuerdo? Puedo tener ángulos consecutivos también. Quiere decir que es un ángulo junto a otro, ¿sí? Este es el ángulo consecutivo de este. Entonces, por eso a estos se les llaman ángulos consecutivos, porque están seguidos, ¿ok? Y están los ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir, comparten el mismo vértice, ¿verdad? Pero como su nombre dice, son opuestos, ¿ok? Este ángulo es opuesto a este que está aquí. Si fuera el caso, este ángulo sería el opuesto de este. Entonces, por eso se le llaman opuestos por el vértice. Entonces, esos son los tipos de ángulos según su posición. Bien, por último tenemos los tipos de ángulos según la suma con otros ángulos. ¿Ok? Puedo tener de tres tipos. Fíjense bien y pongan mucha atención. Tenemos los ángulos complementarios. Quiere decir que cuando yo sume este ángulo con este otro ángulo, la suma máxima me tiene que dar 90 grados. O sea, la suma de estos dos ángulos, ¿sí? Me tienen que dar 90 grados. A este tipo de ángulos les vamos a llamar complementarios. Van a complementar, ¿sí? Exactamente 90 grados. Luego tenemos los ángulos suplementarios, ¿ok? Los suplementarios, la suma de los ángulos, ¿sí? Me tiene que dar como máximo 180 grados. A este tipo le vamos a llamar ángulos suplementarios. Y por último están los ángulos conjugados, que la suma de los ángulos, por ejemplo de este más este, me tendría que dar 360 grados.
acuerdo? Entonces, estos son los tipos de ángulos según la suma, ¿verdad? Junto con otros ángulos, pues me tienen que dar diferentes cantidades. La primera es la complementarios hasta 90 grados, las suplementarios hasta 180 y los conjugados hasta 360 grados. Voy a poner unos ejemplos de unos ejercicios para saber cómo podemos determinar los ángulos complementarios, ángulos suplementarios y también ángulos conjugados. Bien, aquí tengo 3 ejemplos que me piden encontrar los ángulos complementarios de cada uno de ellos. Esto es algo muy sencillo, está muy fácil de comprender, pero bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Me piden que yo encuentre el ángulo complementario, ¿ok? Si aquí tengo en el primero, que de aquí a aquí son 30 grados, me piden encontrar el complemento de esto. Bien, si nosotros sabemos que los ángulos complementarios tienen que llegar a 90, pues simplemente vamos a restarle a 90 grados, le vamos a restar los 30 grados que ya yo tenía. Por lo tanto, entonces el ángulo complementario, haciendo la operación de la resta, pues tengo que, en este caso serían 60 grados el ángulo complementario que me haría falta en este primer ejercicio, ¿ok? El segundo ejercicio pues se hace de una manera similar. El ángulo complementario para este ejercicio, pues igual, ¿verdad? Porque yo sé que es hasta 90 grados, le voy a restar los 75 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo complementario de este ejercicio, pues serían 15 grados, ¿ok? Y el último, aquí en este caso, pues me lo ponen al revés, pero se va a hacer de una manera muy similar, porque en este caso yo sé que tengo que llegar hasta 90, entonces a 90 le voy a quitar los 20 grados, ¿sí? Que ya conocemos. Por lo tanto, haciendo la operación, yo tengo que para este ejercicio el ángulo complementario van a ser de 70 grados. Entonces, simplemente restando el ángulo que ya conozco, ¿sí? A los 90 grados, pues voy a saber cuál es el ángulo complementario de cada uno de los ejercicios. Bien, se me pueden presentar este tipo de ejercicios, ¿sí? Representando sus ángulos de manera algebraica. Bueno, yo lo voy a resolver de esta manera. Yo tengo que este ángulo dice que no lo conozco porque pues es X, y este valor, ¿sí? De este ángulo me marca que es 3X. ¿Cómo yo saber cuáles son los ángulos, ¿verdad?, que corresponden para estos? Ahora, atención aquí, porque nosotros seguimos sabiendo, o nosotros sabemos que los ángulos complementarios, ¿sí?, llegamos hasta 90 grados. Entonces, yo voy a sumar este ángulo que tengo aquí, el ángulo X, más el ángulo 3X. ¿Y cuánto nos tienen que sumar estos dos ángulos? 90 grados. Entonces, yo puedo hacer la sumatoria de las X. Aquí tengo una X, ¿verdad? X más 3X sería igual a 90 grados. Si yo sumo las X, pues me darían 4X sería igual a 90 grados, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo despejar el valor de X, o sea que X será igual a 90 entre 4. Por lo tanto, el valor de X sería igual a, si hacemos la división 90 entre 4, me darían 22.5 grados, ¿ok? Entonces, este se supone que sería el valor del ángulo X. O sea, el ángulo X valdría 22.5 grados. Me falta el complemento, ¿ok? Pues lo puedo hacer de dos maneras. Puedo restar a 90, le puedo restar a este valor, o bueno, también sustituir el valor en este caso de la X. O sea, el ángulo 3X, ¿a qué sería igual? Pues igual a 3 por 22.5, ¿verdad? Ese sería en este caso el valor. Si nosotros hacemos la multiplicación, pues me daría el valor de 67.5 grados. Este sería el complemento, ¿verdad?, con los ángulos complementarios. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues bueno, si yo sumo 22.5 y le sumo 67.5, yo voy a ver, en este caso, me van a dar 90, ¿sí? O sea, 90 grados. Entonces, de esa manera, pues yo puedo encontrar el valor, ¿sí?, de los ángulos complementarios. Cuando no me da ninguno de los dos valores, yo lo puedo sacar algebraicamente. Bien, otro ejemplo muy similar, pues bueno,
ya tengo ahí los valores de los ángulos. Aquí tengo que este ángulo vale 2x y este ángulo vale 5x. Bueno, pues vamos a hacer la sumatoria, ¿verdad? O sea, sumaríamos 2x más 5x. ¿Cuántos ángulos me tendrían que dar? Pues me tendrían que dar 90 grados. ¿Ok? Entonces, si yo lo sumo, pues me darían 2 más 5, pues me darían 7x y sería igual a 90 grados. Por lo tanto, x sería igual a 90 entre 7. Por lo tanto, el valor de x, que en este caso corresponde, serían de 12.8571. Bueno, lo voy a poner un poquito más de décimas para que cierre un poquito más el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces teniendo ese valor, pues yo puedo conocer el valor de cada uno. Entonces el ángulo 2x, ¿a cuánto va a ser igual? Pues serían 2 por 12.8571, ¿de acuerdo? Entonces el valor de este ángulo, el valor del ángulo 2x, ¿se igual a cuánto? Si hacemos la multiplicación de 12.8571 por 2, me daría 25.71. ¿Ok? Ahora puedo encontrar con este mismo el valor del otro ángulo, el valor de 5x, o sea, serían 5 por el valor que nosotros encontramos para la x. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo de 5x será igual a ¿cuánto? Hacemos la multiplicación de 5 por 12.8571 y me va a dar 64.28. ¿Ok? Si nosotros hacemos la sumatoria de esto que tengo aquí, ¿verdad? Si yo sumo este más este, o sea, 25.71 y le sumo 64.28, ¿ok? Pues si yo lo sumo ahí, me van a dar 89.99. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que estoy llegando a los 90 grados. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo puedo encontrar el valor para cada uno. Bien, otro ejercicio muy similar, un poquito más laborioso, pero se realiza todo de la misma manera. Entonces, yo tengo aquí identificados, ¿sí?, mis ángulos, y pues bueno, ya sé que todos estos me tienen que sumar 90 grados, entonces vamos a la sumatoria. Vamos a sumar 2x más 3x más 4x más 5x. ¿Cuántos? Si son ángulos complementarios, pues tengo que llegar a 90 grados. ¿Ok? Entonces hacemos la sumatoria. 2 más 3 más 4 más 5 me van a dar 14x. 14x que será igual a 90. Por lo tanto, x sería igual a 90 entre 14. Por lo tanto, el valor de x, en este caso, sería de 6.4285. ¿Ok? Ese sería el valor que nosotros despejamos para encontrar el valor de x. Ahora sí, ya puedo encontrar el valor de cada uno de los ángulos. Pues será, voy a multiplicar 2 por 6.4285. ¿Ok? Por lo tanto, este primer valor me daría de 12.85. Voy con el que sigue. Ahora el ángulo 3x, o sea, serían 3 por 6.4285. El siguiente valor me darían 19.28. ¿Ok? El que sigue sería el ángulo 4x, son grados, ¿verdad? 4x serían 4 por 6.4285. Si hago la multiplicación, me darían 25.71 grados. Y el último valor, el ángulo 5x, será igual a 5 por 6.4285. Por lo tanto, el último valor, el último ángulo, me darían de 32.14. ¿Cómo comprobar si están correctos? Yo sumo todos estos que están aquí y me da 89.98, que prácticamente es un ángulo de 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera algebraicamente también podemos determinar el valor de cada uno de ellos.
Bien, de igual forma, ahora yo tengo los ángulos suplementarios. ¿Cuáles dijimos que eran los ángulos suplementarios? Cuya suma de los ángulos nos tienen que dar como máximo 180 grados, ¿sí? La suma de esos dos ángulos o de los ángulos que yo tenga ahí me tienen que sumar 180 grados. Entonces en el primero, vamos a ponerle así, sería el ángulo suplementario. Si yo sé que tengo que llegar hasta 180, pues ¿qué operación vamos a hacer? Pues yo le restaría a 180 grados el ángulo que yo conozco, ¿verdad? Que serían de 120 grados. Por lo tanto, el ángulo suplementario para este ejercicio, ¿cuántos van a ser? 180 menos 120 me darían 60 grados, ¿ok? Este es el ángulo suplementario para este ejercicio. Ahora, para el segundo que tengo ahí, pues lo voy a hacer de la misma manera, de una manera muy similar. El ángulo suplementario, pues ya sé que tengo que llegar hasta 180, entonces voy a hacer 180 menos 45 grados. Por lo tanto, el ángulo suplementario para este ejercicio van a ser de 135 grados, ¿de acuerdo? Entonces, solamente ahora tenemos que restar a 180, porque son suplementarios, le tengo que restar el valor del ángulo que yo ya conozco. Bien, al igual que en los otros ángulos, si yo tengo un ejercicio en donde no conozco ninguno de los dos ángulos, pues yo los puedo determinar de una manera muy sencilla, de una manera muy similar a los ejercicios anteriores. Yo tengo que este valor es x y este valor es 2x. Entonces, por lo tanto, yo sé que la suma de estos dos ángulos, o sea, de x más 2x, me tienen que dar ¿cuánto? 180 grados. Entonces, es muy fácil ya despejar esto algebraicamente. Entonces, una x más 2x pues me darían 3x y esto sería igual a 180. Por lo tanto, el valor de x será igual a 180 entre 3. Por lo tanto, el valor de x para este caso sería pues 60, ¿verdad? 6 por 3, 18, entonces me darían 60 el valor de x. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo x, pues sería igual de 60 grados. Ahora me falta encontrar el valor suplementario de esto. Pues puedo hacerlo de dos maneras, dijimos. Puedo restarle 180, le puedo restar 60, o también, ¿verdad? Pues puedo determinarlo haciendo la multiplicación del ángulo 2x, pues sería igual en este caso a 2 por 60, ¿sí? Por lo tanto, el valor del ángulo 2x será igual a ¿cuánto? Pues a 120. ¿Cómo lo voy a comprobar siempre? Pues bueno, sumando los ángulos. Este ángulo de 60 más el ángulo de 120, pues me van a dar 180 grados, que por eso son suplementarios, porque a ese valor voy a llegar. Entonces podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? O también acuérdense que lo podemos hacer al revés, veamos a 180. Serían 180, ¿verdad? Menos el ángulo que ya determiné, que son 60, ¿verdad? Entonces el ángulo suplementario sería de 120. O sea, de las dos maneras se pueden hacer, ¿verdad? Pero, pues bueno, algebraicamente de esta manera lo podemos también realizar. Bien, otro ejercicio muy similar, pero lo vamos a resolver de la misma manera. Entonces, no conozco ninguno de los valores de estos ángulos, pero, pues bueno, yo sé que la sumatoria de todos ellos, o sea, de x más 2x más 3x más 4x más 5x, me tienen que dar 180 grados, ¿ok? Entonces hacemos la sumatoria de las x y en este caso pues tendrían 15x, que sería igual a 180. Por lo tanto, el valor de x será igual de 180 entre 15. Por lo tanto, el valor de x en este caso será igual a 12. Entonces ya sé de esta manera, entonces que el ángulo x va a ser igual a 12 grados, ¿de acuerdo? Yo puedo ir determinando los demás, entonces el ángulo 2, ¿verdad? O el ángulo 2x, pues serían 2 por 12, ¿verdad? Por lo tanto, el siguiente ángulo sería igual a 24 grados. El siguiente serían 3x, por lo tanto serían 3 por 12. Por lo tanto, el siguiente ángulo valdría 36 grados. El siguiente serían 4x, por lo tanto serían 4 por 12. El siguiente ángulo en este caso sería 48. Y el último, el ángulo 5x, pues serían 5 por 12. Entonces,
el último ángulo sería igual de 60. Si yo lo sumo todo, 12 más 24 más 36 más 48 más 60, pues me darían 180 grados, ¿verdad? Que son los ángulos a los cuales yo tengo que sumarlos y me tendría que llegar hasta 180 grados, ¿de acuerdo? Bien, por último tenemos los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados dice que la sumatoria de sus ángulos me tienen que dar 360 grados, cuando entonces el ángulo conjugado para este ejercicio, ¿verdad? Pues es muy fácil de determinar, porque entonces a 360 grados le voy a restar el ángulo que ya conozco, que serían 260 grados, ¿verdad? Entonces el ángulo conjugado de este ejercicio sería igual a ¿cuánto? 360 menos 270, ¿verdad? Me darían 90 grados. Ese sería el ángulo conjugado para este ejercicio. Bien, por último, de una manera muy similar, vamos a resolver este ángulo conjugado, donde yo no conozco ninguno de estos ángulos, pero bueno, lo voy a resolver de una manera muy similar. Yo sé que entonces la sumatoria de todos estos ángulos, o sea, del ángulo X, del ángulo 2X, del ángulo 3X y el ángulo 4X, tengo que sumar 360 grados. Voy a hacer el despejo de cada una. Sumamos todas las X, en este caso me darían 10X, y esto sería igual a 360 grados. Hacemos el despeje de la X, entonces sería X sería igual a 360 entre 10, por lo tanto el valor del ángulo X sería igual de 36 grados. ¿Okay? Ya podemos determinar cada uno. Dijimos entonces el ángulo X pues va a valer 36 grados. ¿Cuál sería el valor del ángulo 2X? Pues tenemos que multiplicar pues 2 por 36, ¿verdad? 2 por 36 pues me darían 72 grados. El ángulo 3X, ¿sí? Será igual a 3 por 36, por lo tanto el valor de este ángulo de 3X sería igual de 108, vamos a ponerlo, ¿sí? Serían 108 grados, ¿sí? Y por último el ángulo 4X, ¿verdad? Serían pues 4 por 36, pues me daría un valor de 144 grados, ¿ok? Si yo sumo todos estos ángulos, pues me darían 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de ángulos, cómo los vamos a estar manejando. Espero que todo esto les sirva para su comprensión. Muchas gracias.